Muy buenas tardes a todos. Por mi parte, ya me han presentado, voy a comentar lo primero de los primeros aspectos a tener en cuenta en el lupus, que serían los criterios de clasificación y los índices de actividad y de daño. Primeramente, en relación a lo que son los criterios de clasificación, este es el índice que vamos a seguir, una muy breve introducción del lupus, después un contexto histórico, la definición de los criterios que se emplean actualmente, el algoritmo resumen que está recogido en lo que son las recomendaciones EULAR de ahora y unas futuras consideraciones que las mencionan y bueno, me parecía relevante mencionarlo por si es de interés para alguno de vosotros. Como introducción, sabemos que el lupus es una enfermedad autoinmune sistémica, paradigma muchas veces de lo que son las enfermedades autoinmunes sistémicas, con su componente de creación de anticuerpos y de inmunocomplejos, que al final producen un daño con una clínica muy heterogénea que al final afecta para cada paciente a una diversidad de órganos y dominios distintos para cada uno. Así pues, para el reumatólogo puede suponer un reto, por una parte, establecer el diagnóstico en base a unos síntomas que nos puedan parecer compatibles. También es un reto establecer el grado de afectación y qué tipo de tratamiento puede ser más óptimo para cada paciente. Por eso, a lo largo de los años se han establecido distintos criterios, índices y recomendaciones para intentar esclarecer y enfocar de la mejor manera posible todos estos problemas. En relación a lo que son los criterios clasificatorios del lupus, los primeros datos constan del 71 por el autor Cohen, pero realmente no es hasta en el 82 cuando una entidad científica, en este caso la ACR, revisa y recopila todos estos criterios y realiza una primera clasificación de unos primeros criterios clasificatorios que ellos mismos revisan en el 97. Y digamos que es el punto de partida como criterios antiguos entre comillas, sobre los cuales luego se han hecho estudios comparando unos criterios con otros y sobre los que se han desarrollado hasta los criterios actuales. Estos primeros criterios tenían una sensibilidad un poquito baja, pero eran bastante sencillitos. Los dejo aquí la lista, no los voy tampoco a leer, pero constan de 11 criterios, de manera que había que cumplir 4 de ellos en algún punto de la historia de la enfermedad del paciente. A partir de aquí, hasta 2012, que no se actualizaron, y al final, ¿por qué llegó en 2012, digamos que otra entidad científica, la SLIC, que la comentaremos más adelante, los índices de daño, revisó y actualizó estos criterios? ¿Qué es lo que añadió principalmente? Pues le quiso dar un poco más importancia al concepto inmunológico de esta enfermedad. Seguía teniendo como punto de corte que había que cumplir 4 criterios, pero esta vez había 17, 11 criterios clínicos y 6 criterios inmunológicos, dando pie a que el paciente tenía que cumplir un criterio al menos de cada tipo, un criterio clínico y un criterio inmunológico, y digamos que intenta sustentar el peso de que es una enfermedad inmunológica y se intenta reflejar en la importancia de esta situación. En cuanto a sensibilidad y especificidad, pues mejoró de una, empeoró de la otra. Ahora la especificidad era un poquito más bajita. Con respecto a los criterios del 97, del punto de partida que teníamos, ¿qué es lo que añadieron estos criterios de 2012? Añadieron más clínica mucocutánea, añadieron el lupus, el dominio neuropsiquiátrico, añadieron la hipocomplementemia, los beta-2 glicoproteína, porque hasta el momento solamente estaba incluido en laboratorio los otros 2 anticuerpos del SAF, y la nefritis lúpica en general como criterio suficiente siempre y cuando un paciente tenga ANA o anti-DNA positivos. Durante estos años han sido los criterios SLIC los que se emplearon hasta 2019, más o menos, que es cuando el EULAR ACR revisa y realiza de nuevo otra vez estos criterios. ¿Cuál fue el foco que tuvo EULAR ACR en esta última revisión? Pues por una parte, mejorar esa especificidad que se había perdido con los criterios SLIC y por otra parte, la novedad o lo que lo propició fue intentar incluir estos pacientes de reciente diagnóstico, los early onset que llaman, que son los pacientes con un diagnóstico de lupus de menos de un año de evolución. Así pues, se realizaron una sucesión de revisiones, panel de expertos, compararon unos con otros, un proceso complejo, pero los 3 principales cambios que realizaron en estos criterios actuales fueron los siguientes. Primero de todo, que los ANA pasaron de ser un criterio más a ser un criterio de entrada. Los ANA son muy sensibles pero muy poco específicos, no son específicos de lupus, y al final simplemente a un título de un 80 se vio que tenía una sensibilidad de casi el 98%, y al final les resultó más favorecedor que fuese un criterio de entrada y también favorecía la inclusión de esos pacientes de reciente diagnóstico. Por otra parte, quisieron estudiar este subgrupo de pacientes y comparar
la clínica que presentan versus la clínica del resto de pacientes con lupus, porque al final el resto de pacientes que llevan más años de evolución, pues es más fácil ver que hayan desarrollado más clínica, más afectaciones, y es más fácil encasillarlos en unos criterios. Pero los de reciente diagnóstico era un poquito más difícil y más tediosa valorar qué clínica tenían. Y realmente lo único que salió significativamente superior en este subgrupo de reciente diagnóstico fue la fiebre, por lo que la incluyeron. Y como último, se dieron cuenta de que evidentemente no todos los criterios que se valoran tienen el mismo peso. Entonces, agruparon lo que son los criterios clínicos, que había 21 en esta última revisión, en, digamos, 11 dominios, 7 clínicos y 3 inmunológicos, dando también dentro de cada uno de ellos una distinta puntuación en base a la importancia y la gravedad de cada uno de estos aspectos clínicos. Y por otra parte, añadieron cosas a costa de quitar otras. Quitaron realmente la linfopenia porque reducía la especificidad y les salió más rentable eliminarla. Y eliminaron las pruebas reagínicas de la sífilis porque sabemos que antiguamente, no hace tantos años, pero que años atrás, para lo que es detectar los anticuerpos antifosfolípido, las pruebas de laboratorio eran un poquito más complicadas y se vio que estos anticuerpos producen una reacción, unos falsos positivos en este tipo de pruebas. Inicialmente, en los criterios anteriores, las pruebas reagínicas se incluían entre los criterios diagnósticos, pero ya en esta última revisión consensuaron que realmente los laboratorios, las técnicas de laboratorio son muy decentes, permiten estimar muy bien estos anticuerpos y ya no era preciso contar y seguir incluyendo los falsos positivos de estas pruebas. Así pues, y como pequeño resumen, que tampoco lo quiero leer absolutamente todo, pero sí que os dejo los 7 dominios clínicos y los 3 dominios inmunológicos. Como un primer dominio constitucional es la fiebre, la definen como mayor de 38,3. En cuanto al dominio hematológico es la leucopenia de menos de 4.000, trombopenia de menos de 100.000 y la hemólisis autoinmune con todos los aspectos que indican este tipo de situación. En cuanto al lupus neuropsiquiátrico, por orden de gravedad, está el delirium, la psicosis y las convulsiones, con sus definiciones. En cuanto a lo que es la afectación mucocutánea, establecía que podía ser válido tanto ser visualizado en la consulta in situ como por aportaciones de imágenes del paciente que sean medianamente recientes. Y define lo que es la alopecia no cicatricial, las úlceras orales, como el lupus cutáneo subagudo y el lupus discoide como manifestación crónica y, en mayor gravedad y en último lugar, el lupus cutáneo agudo. En cuanto a la afectación de serosas, derrame pleural y pericarditis. En cuanto a la pericarditis, menciona distintas situaciones en las cuales se tenían que cumplir al menos 2 de las siguientes. Pero bueno, afectación de serosas. En cuanto a lo que es el dominio musculoesquelético, importante para nosotros, se tenían que cumplir o bien que un paciente presentase sinovitis de 2 o más articulaciones, que se entiende que es que tengan derrame o tumefacción, o bien que presente dolor en 2 o más articulaciones, pero que se acompañen de una rigidez matutina de al menos media hora. Y como último dominio es la afectación renal. En un escalón más bajo se define lo que es la proteinuria de 0,5 gramos en una orina de 24 horas y después discrimina en una nefritis lúpica clase 2 o clase 5 y ya en mayor gravedad las de clase 3 y clase 4. Como aspectos de laboratorio, los 3 dominios eran los anticuerpos antifosfolípido en todas sus variedades a día de hoy. El complemento sí que distingue si está disminuida solo una fracción o las dos. Y como anticuerpos específicos del lupus, realmente incluidos están el DNA y el anti-Smith. Este es el algoritmo que utilizan como tal. Perdón, no sé si se ve a lo mejor un poquito pequeño, pero bueno, este es tal cual lo que es el extracto de las recomendaciones. Y las normas, recordamos un poquito de lo que son los criterios actuales, es que se cumpla unos ANA por lo menos de un 80 como criterio de entrada. Evidentemente hay que excluir otras causas, principalmente neoplásicas o infecciosas. Al menos tiene que haber un criterio clínico, porque podemos tener ANAs, pero realmente si nos acompañan de una clínica compatible, esos ANAs no nos indican, no es lupus y no nos indican más cosa. Luego, dentro de lo que es el dominio que hemos dicho antes, si hay un paciente que cumple varios aspectos dentro del mismo dominio, solo se tiene en cuenta y solo puntúa el que sea de mayor gravedad, el que tenga mayor puntuación. Y como punto de corte se establece que se cumplen criterios clasificatorios, que recordamos que es clasificatorio, si son iguales o mayores a 10.
Y recalcamos, al igual que pasó en los criterios de SLIC de 2012, que la nefritis per se con unos ANA o anti-DNAs eran ya criterio clasificatorio, aquí las de clase 3-4, el último, las de clase 3-4 también per se, sabiendo que tienen que tener unos ANA como criterio de entrada, sabemos, pues aquí en este caso pasa lo mismo que con los de SLIC, que eso lo han mantenido, que una nefritis lúpica en este caso, clase 3, clase 4, ya de por sí es diagnóstica, es clasificatoria. Como futuras consideraciones que quieren contemplar en futuras revisiones, mencionan el intentar incluir biomarcadores, dejan aquí un poquito los más relevantes, pero sin embargo es algo que no puede estar estandarizado en todos los laboratorios, no se puede generalizar y hasta el momento pues es algo que se ha quedado más limitado su estudio. Luego quieren incluir, si puede ser, y perfilar aún más lo que es esta afectación de los lupus de reciente diagnóstico y también favorecer la inclusión de los lupus latente. Y por último, intentar ampliar estos estudios con otras etnias, ya que han visto que quizás otras etnias tienen otro perfil, tienen otro tipo de condiciones que pueden alterar y variar el peso que se les ha dado a cada uno de los criterios, a cada uno de los criterios. Como segunda parte, los índices de actividad y daño más principales del lupus es lo que vamos a intentar revisar ahora de forma un poco sutil. Como índices de actividad y daño, son los que están aquí escogidos, menciono un par de poblaciones especiales, que pueden ser el AIP en las gestantes o el ECLAM en la población pediátrica, pero estos no los voy a desarrollar. Y en cuanto al resto, por mencionar un poco la discriminación, porque al principio me digo actividad, daño, ¿qué los diferencia? Pues realmente, como una diferencia burda, digamos, sería que actividad es toda afectación que la enfermedad produce en un paciente que puede ser reversible y daño acumulado, daño de órgano, es la que es irreversible. Como tal, para empezar, si nos tenemos que quedar con alguno de todos los índices que voy a decir, es el SLEDAI 2K, índice Princeps de actividad. Las siglas, lo leo, pero Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000. Es un índice del 2002, consta de 24 ítems, tiene 18 ítems sobre órganos y 6 sobre laboratorio, y estos son los dominios que valora, y recoge la actividad en los últimos 10 días, datos de actividad. Tiene un poco la pega de que es un índice binario, es decir, que solamente detecta presencia o ausencia, pero no tiene la capacidad, que hay otros que veremos que sí, no tiene la capacidad de discriminar si un parámetro clínico está en mejoría o en empeoramiento con respecto a valoraciones previas, o si incluso es un síntoma de novo. Es bastante cortito por una parte y es SLEDAI 2K porque es una evolución, una actualización del SLEDAI previo que existía, y realmente con el SLEDAI 2K lo que añade es la actividad persistente de proteinuria, rash, alopecia y afectación mucocutánea. Esta es la tablita como tal. Los que dan más puntuación suelen ser parámetros neurológicos, vasculíticos y demás, y los de menos puntuación, parámetros de laboratorio o constitucionales como la fiebre. Como tal, puede tener un máximo de hasta 105 puntos, pero deseemos que nadie tenga esta puntuación. Y es como muchos que vamos a ver, es una escala en la que va en función de qué puntos da una baja, media o alta actividad. En este caso, hasta 3 puntos de SLEDAI 2K es una baja actividad, hasta 6 moderada y a partir de ahí alta. Sin embargo, hay ciertas condiciones que pueden propiciar que un paciente se siga manteniendo en baja actividad, que no sean realmente el tener un 3 o menos en un SLEDAI, que sería tener 4 puntos o menos siempre que no haya una afectación de órganos mayores, cuando haya una ausencia de una nueva clínica con respecto a valoraciones previas, cuando la valoración global nuestra sea de 1 o menos, cuando la dosis de prednisona sea menor de 7,5 o cuando esté con inmunosupresores o biológicos a dosis de mantenimiento y se mantenga estable sin presentar nueva clínica. El SLEDAS es un derivado, no sé si la mayoría lo realizáis, que es una herramienta de ordenador, es una calculadora que más o menos es bastante parecida al SLEDAI 2K y deriva un poquito de este. Es bastante fácil también de manejar en el día a día en consulta. Es bastante reciente, de 2019, consta de 17 ítems y como diferencias con el SLEDAI 2K añade lo que es la afectación gastrointestinal, cardiopulmonar y la anemia hemolítica y elimina lo que es la fiebre y el sedimento de orina, valoraciones en el sedimento de orina. Y es cortito, son pocos minutos. Esta sería, digamos, la captura de lo que se vería en la calculadora. Hay parámetros que son binarios y hay parámetros que sí que hay que incluir el número y realmente da como si fuese el DAS 28, pero versión lupus,
da un valor que se encasilla entre un riesgo bajo, moderado y alto. La remisión, evidentemente, sería un 0, no lo he dicho antes, perdón, pero se transmitiría también aquí. Y luego la baja actividad sería un 2,48 o menos, la actividad moderada desde este parámetro hasta 7,64 y a partir de ahí es una actividad alta. El PGA es muy conocido, pero realmente es la cosa más sencilla del mundo. Significa Physical Global Assessment, es antiguo, es del 91 y no deja de ser una escala visual analógica que va de 0 a 3. Algunas veces hay de 0 a 10, pero principalmente lo que he visto es de 0 a 3, sobre el estado general de un paciente según cómo lo percibimos nosotros. Recoge la actividad desde la última visita o, en su defecto, en los últimos 93 días. Un aumento de este PGA mayor o igual a 1 entre una visita y otra sugiere un posible brote, un empeoramiento, evidentemente, del paciente, y es un índice bastante sencillo, se correlaciona con otros índices y, de hecho, se incluye dentro de otros índices que pueden ser más complejos que lo pueden incluir como aspecto a valorar. Como es algo que es muy dependiente del realizador, se recomienda que, si es posible, que lo realice siempre el mismo evaluador, el mismo profesional. Y antiguamente se ha empleado en ensayos clínicos, a veces incluso como gold estándar, pero se ha ido, digamos, estandarizando. Incluso en las últimas recomendaciones EULAR lo recomiendan realizar de rutina en cada visita. Es literalmente esto, es una escala de 10 centímetros hipotéticamente y los puntos de corte parecido. La revisión se incluye hasta el 0,5, de 0,5 a 1 baja actividad, hasta 2 moderada y de 2 a 3, que es el máximo, la alta. Como último índice puramente de actividad tenemos el VILAG. Este tampoco voy a indagar mucho, es un poco enreversado, pero sí que lo quería mencionar para que lo conociésemos todos. Este es un índice que es bastante complejo, consta de 97 ítems, se rellena con un glosario, es un poco complejo y bastante tedioso, de una media hora más o menos de duración para realizarlo. Y suele acabar siendo limitado para ensayos clínicos. Esto en la práctica clínica es difícil. Pero vemos que evidentemente tiene un montón de aspectos a valorar y cada parámetro de ellos, a diferencia del SLEDAI 2K, que decíamos que era un índice binario, que solo detectaba presencia y ausencia, en este sí que se incluye y sí que discrimina si es un síntoma presente pero en mejoría con respecto a valoraciones previas, si está igual, si está empeorado con respecto a valoraciones previas o si es un síntoma de nuevo. Con todo esto y ayudados todo con el glosario, se establece una puntuación que, en base a esa puntuación y a la intención de tratar, se establecen varias categorías, siendo la A la de la afectación más alta, más grave, y la categoría E una afectación inexistente, que ni siquiera fuese un lupus, y la inactiva en la remisión sería la D. Y como último índice, que este es más bien mixto, menciono el CLASI. El CLASI es un índice puramente cutáneo, ahora lo veremos, pero recoge datos tanto de actividad como de daño, y se realiza en el momento de la visita, con cómo se encuentra el paciente en el momento en el que lo estamos valorando. Y me parecía relevante incluirlo porque el dominio cutáneo me parece que es primo hermano de la clínica articular, muchas veces es de lo más frecuente que vemos, y bien lo que son los estudios, ensayos clínicos de los biológicos que están aprobados en lupus, sí que si partimos del Beli, Belimumab, que es más antiguo, los estudios que hay al respecto en los ensayos clínicos a la hora de valorar la afectación cutánea, pues se guiaban en base a lo que se puede valorar sobre la piel en el SLEDAI 2K o el SLEDAI. Pero en los ensayos TULIP del anifrolumab, que ya es como fármaco más reciente que tenemos, cuando quieren valorar la clínica cutánea ya se van directamente a este índice. Por tanto, si es posible, a lo mejor pues, puede existir una tendencia de manera que si se quiere evaluar un dominio en particular y existe un índice específico, pues intentar utilizarlo. Esta es la cuadrilla, digamos que la mitad izquierda son aspectos de actividad y la mitad derecha aspectos de daño. A la hora de rellenarlo, si no presenta nada el paciente es un 0, no tiene más implicación. Y luego, en función de qué castillas son, algunas son dicotómicas 0,1 y otras sí que tienen más puntos de gradación, pero bueno, eso se va viendo la puntuación, se va valorando en el momento y se rellena. Junto con todo esto se establece una puntuación con los puntos de corte entre leve, moderada y grave, que son los que tenemos aquí. Ahora sí, como índices realmente ya de daño orgánico, el principal es el SLEEK-ACR-DI. SLEEK, que es lo que habíamos mencionado antes, como los responsables o el grupo clínico científico de la revisión de los criterios de 2012,
es Systemic Lupus International Collaboration Clinic, que en cuanto a lo que son los índices, me parece que es el índice de daño principal que podemos conocer, que es bastante antiguo, del 92, consta de 42 ítems y valora el daño irreversible a priori crónico, pero sí que en algunos sitios sí que he visto que se refiere al menos en los últimos 6 meses. Estos son los dominios que se incluyen en él. Y realmente se ha visto que, evidentemente, cuando hay afectación de órgano, pues puede conllevar que es una peor evolución de la enfermedad, un peor pronóstico y una mayor mortalidad. Y bueno, pues hay estudios al respecto en los que se relaciona que una presencia de un SLIC de 1, al menos en los primeros 5 años tras el diagnóstico, conlleva una mayor mortalidad. Estas son las preguntas y si no las tiene, 0 y si lo presenta, 1. Y la puntuación es el sumatorio de todo lo que se pueda presentar. Se entiende que si son daños irreversibles, pues que sean unos índices que por lo general vayan a ser puntuaciones acumulativas con el paso de los años. Y como último, por mi parte, quiero mencionar el BIL. El BIL no es parecido al SLIC-ACR, también es un índice de daño, bastante similar, un poquito más reciente, pero la diferencia, digamos, es que está hecho a base de preguntas para que sea el propio paciente el que las responda. Los dominios y todo es bastante similar, pero las preguntas, es que creo que está un poco muy pequeñito, pero bueno, son todo como preguntas de ¿alguna vez te ha comentado el doctor que tengas alguna afectación en la retina, etcétera? Pues así con todas las preguntas. Lleva unos 10 minutos y a lo mejor, pues bueno, es un poquito más rápido de evaluar. Y por mi parte, como resumen, con todo este arsenal de índices, sí que me parecía bien incluir, digamos, una flecha, una línea temporal en la que se incluyan los índices de actividad, que están en la parte superior, y los de daño en la parte inferior, y la horquilla temporal para cada uno de ellos, que a mí a veces me resulta un poco complicado cuánto tiempo de margen tengo que tener en cuenta para valorar un paciente. Como luego las diapositivas las vamos a tener todos, pues si os es de interés alguno, pues eso. Y el Classic, como hemos dicho, que es mixto, está ahí en medio y como es en el momento de la visita, pues está al principio de la flecha. Y ya está, por mi parte, pues es tener el diagnóstico y su grado de actividad. Y ahora os dejo con mi coR Pablo para hablarnos de las recomendaciones de tratamiento. Hola, buenas tardes. Yo soy Pablo Muñoz, soy R4 de Reuma en el Hospital de la Fe y esta tarde voy a hablaros sobre el tratamiento en el lupus eritematoso sistémico. Antes de empezar, me gustaría sumarme a mis compañeros y agradecer el haber extendido este año la invitación a la ciudad de Valencia, felicitar a las personas y a las entidades que han hecho posible que esto tenga lugar y también al doctor Leal por su presentación, que siempre vas a ser mi residente mayor, aunque a veces sea mi residente pequeño también. Dado que vamos a hablar de tratamiento, no tengo conflictos de interés para hablar de esta charla y sí que mencionar que vamos a comentar el uso de fármacos fuera de ficha técnica. Este es un índice que vamos a seguir. Básicamente haremos una pequeña introducción, haremos unas generalidades del tratamiento y sí que he dividido el tratamiento en recomendaciones para el lupus no nefrítico y el lupus nefrítico. Bien, como hemos comentado previamente, si algo debe quedarnos claro antes de empezar a hablar de tratamiento del lupus eritematoso sistémico, es que es una enfermedad que, más allá de que sea clínicamente muy variable, es agresiva con los pacientes que la padecen. Si os fijáis en la figura de la derecha, vemos como a mediados del siglo XX, en torno a 1950, la supervivencia a 5, 10 y 15 años de los pacientes con lupus estaba en torno al 50%. Sin embargo, la mejora en la asistencia sanitaria, diagnóstico precoz, introducción de nuevos tratamientos, logró que esta gráfica mejorara hasta alcanzar una forma de meseta en la década de los 90 y situarse en un 90% aproximadamente. Si hablamos de tratamiento, sabemos que a raíz del principio del siglo XXI, el arsenal terapéutico de los reumatólogos ha sufrido una verdadera revolución. Han aparecido muchos fármacos biológicos, sintético dirigidos, con aplicación en múltiples enfermedades reumáticas, pero es cierto que sobre todo a principio de siglo esto no ha ido acompañando de todo al lupus. El lupus ha sido una entidad que clásicamente ha intentado ser tratada mediante fármacos inmunosupresores o inmunomoduladores clásicos junto con glucocorticoides y se ha intentado homogeneizar una patología que per se es muy heterogénea. Así pues, ¿esto en qué ha derivado? Pues que mientras vemos como patologías como la artritis reumatoide con esta introducción de tratamientos, la mortalidad a largo plazo ha ido disminuyendo un poco, esto no se ha visto tan reflejado en el lupus y estamos un poco más estancados en ese final del siglo XX.
Sin embargo, la aparición de nuevos fármacos para el tratamiento del lupus, como el belimumab, la voclosporina y el anifrolumab, ha motivado una actualización masiva de las guías de práctica clínica y recomendaciones para el tratamiento de la enfermedad y muy probablemente tengan un efecto en estas gráficas, por lo que será interesante ver a corto o medio plazo cómo va comportándose. Antes de entrar para comentar los tratamientos, debemos tener claro que lo que se van a comentar son recomendaciones. Entonces, como bien dice el nombre, esto te recomienda, pero debemos tener presente que delante tenemos un paciente y que estas recomendaciones deben ser aplicadas de una forma individualizada a cada uno. ¿Qué podemos hacer nosotros como reumatólogos? Pues bueno, actuar, sobre todo ¿dónde? Pues en factores modificables. Estilo de vida, medicación, adherencia al tratamiento, teniendo también presente de cara a la elección los factores no modificables. ¿Qué sexo tiene el paciente? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Qué etnia tiene el paciente? Etcétera. Algo importante que también quiero mencionar, aunque luego volveremos sobre ello, es la prevención de comorbilidades, que está muy en boga en todas las enfermedades, y sobre todo aquí recalcar mucho la prevención de comorbilidades a nivel cardiovascular y a nivel infeccioso, porque sí, los pacientes pues continúan en algunas ocasiones falleciendo, normalmente por actividad, pero también por afectación cardiovascular e infecciones. Un breve pincelada sobre medidas no farmacológicas, que creo que todos tenemos bastante claras: la fotoprotección, cese del hábito tabáquico, intentar tener controlado el peso, etcétera. Pero sobre todo ahora voy a centrarme en las medidas farmacológicas. Bien, de cara a comentar el tratamiento en el lupus no nefrítico, me he basado fundamentalmente en las recomendaciones EULAR, que al final es nuestra sociedad europea, del 2023. Aquí os dejo la foto del algoritmo que creo que a todos nos sonará o que tenemos bastante más vista. Y voy a comentar las recomendaciones saltándome las del lupus, las del lupus nefrítico. Antes de empezar con ellas, EULAR normalmente tiene unos principios generales, ¿no? Un manejo multidisciplinario, hay que monitorizar, utilizar índices de actividad, lo que lo que hemos visto en la charla previa, pero sobre todo, algo que sí que me gustaría incidir un poco más es en el punto quinto, donde ya se nos dice que un principio general del tratamiento en el lupus eritematoso sistémico es el objetivo de lograr la remisión o, en su defecto, la baja actividad de la enfermedad. Así pues, las medidas terapéuticas en lupus, pues aquí no es una enfermedad tan fácil o, como bien hemos dicho, es bastante más heterogénea. Se ha adoptado una estrategia más estilo treat to target, ¿no? Tener unos objetivos, adoptar unas medidas para alcanzar esos objetivos, monitorizar si estoy consiguiendo estos objetivos y, en caso de que no, pues plantearme un cambio de diana o un cambio de tratamiento. Así pues, esto ha sido posible sobre todo gracias a la validación del concepto de remisión y baja actividad del lupus. El concepto de revisión DORIS del 21, fundamentalmente tener presente que es un SLEDAI clínico, se permite actividad serológica, un SLEDAI clínico igual a 0, da igual que el paciente lleve hidroxicloroquina u otros agentes inmunosupresores a dosis estables y toleradas, y que el glucocorticoide pues, se debe intentar tener una dosis de 5 miligramos o menos de equivalencia de prednisona. Con respecto al concepto de baja actividad, pues algo similar, pero aquí el SLEDAI es menor o igual a 4, pudiendo también tener el paciente el tratamiento con hidroxicloroquina, inmunosupresores y esta dosis de glucocorticoides menor o igual a 5 miligramos. Así pues, entrando en la primera recomendación, yo creo que a todos nos sonará también, la hidroxicloroquina está recomendada para todos los pacientes, una dosis objetivo en torno a 5 miligramos por kilo. Sí que es verdad que luego se puede individualizar, son una dosis máxima de 400 miligramos y deben tenerse en cuenta varias cosas que aquí os comento. Lo que más nos sonará todo, más allá de esos efectos, efectos adversos gastrointestinales, etcétera, es la toxicidad retiniana. Entonces, idealmente se hace un cribado inicial para ver que el paciente no tenga ningún tipo de patología y posteriormente anual a partir de los 5 años. ¿En qué pacientes tenemos que tener una especial precaución y a lo mejor este tipo de cribado debe de hacerse de otra manera? Pues fundamentalmente en pacientes que tengan una enfermedad renal crónica donde podamos tener una mayor toxicidad farmacológica y en aquellos que hayan estado en tratamiento con tamoxifeno. Por otro lado, también, ¿no?, la posibilidad de desarrollar un QT largo. Sabemos que la hidroxicloroquina bloquea canales de potasio, hay que tener precaución sobre todo al administrarlo con otros fármacos que puedan aumentar QT, tipo procainamida, loperidol, clorpromacina, etcétera. Y tener presente también que tenemos alternativas terapéuticas como la cloroquina o la quinacrina, aunque generalmente usamos hidroxi. Algo que nos ofrece el fármaco, pues la posibilidad de monitorizar niveles también, o algo que nos podría ser útil a la hora de valorar toxicidad o a lo mejor valorar adherencia terapéutica.
Con respecto a la segunda recomendación, habla sobre los glucocorticoides, en caso de que sean necesarios, y vuelven a insistir mucho en que tenemos que intentar llegar a un mantenimiento de una equivalencia de prednisona de 5 o menos miligramos por día. Y en caso de que sea posible, llegar a suspenderse. Continúan teniendo su papel los bolos de metilprednisolona para determinadas situaciones, normalmente entre 125 y 1 gramo durante 1 o 3 días. Y en la tercera recomendación, que es donde voy a detenerme ahora un poquito más, en caso de que los pacientes no nos respondan a esta primera línea de hidroxicloroquina, glucocorticoides, etcétera, se debe considerar la adición de agentes inmunomoduladores e inmunosupresores. Aquí el grupo elaborador nos deja unos ejemplos, pero se deja a discreción del facultativo. ¿Cuándo nos vamos a plantear cambios en el tratamiento? Pues bueno, sobre todo en las progresiones. Aquí dejo las que deja Euler de definición de enfermedad leve, enfermedad moderada, enfermedad grave, en base a sintomatología o en base a índices de actividad que pasemos en la consulta. Y algo que me gustaría comentar también es que pueden utilizarse los fármacos biológicos sin haber pasado por un inmunosupresor clásico. Es decir, el grupo elaborador considera que tanto anifrolumab como belimumab son dos fármacos biológicos que, pese a que tengan un mayor coste, los ensayos clínicos en los que han demostrado efectividad son lo suficientemente potentes y están lo suficientemente bien elaborados como para poder hacer este tipo de recomendación. Así pues, cuando tenemos un paciente, no nos acaba de ir hacia adelante, estamos en la consulta, pues nos planteamos, vale, voy a cambiarle el tratamiento. Y yo, por ejemplo, a mí, pues siempre me vuelve a venir a la mente este tipo de imagen. Aún así, este tipo de imagen lo tenemos que tener un poquito más analizado. ¿Se interpreta tal cual? ¿Tiene algún sentido que haya una cosa encima de la otra? Pues bueno, nuevamente, como he dicho antes, Euler no jerarquiza aquí el tratamiento. Las recomendaciones se hacen base a un nivel de evidencia y un grado de recomendación, que veis cómo cambia de color de verde y amarillo, pero esto no quiere decir que porque el metotrexato salga por encima del belimumab o el anifro tengamos que ponerlo antes. Como esto es una pregunta bastante particular y nuevamente es lo que estamos hablando, son recomendaciones, deben aplicarse a pacientes individuales, pues no que me he detenido en exceso en comentar más inmunosupresión clásica, porque creo que a lo mejor lo que resulta un poco más interesante o se espera que comentemos es ¿qué escojo entre los fármacos biológicos? Pues bueno, la realidad es que, como bien he dicho, los dos fármacos biológicos que tenemos, Beli y Anifro, son dos fármacos pues, ya consolidados, los ensayos clínicos tienen muy buena calidad y es verdad que no hay muy buena evidencia a nivel de head-to-head o comparaciones directas. De hecho, aquí os traigo un estudio que es a 52 semanas y lo que te dice es que los datos más o menos son similares y que probablemente funcionen bien ambos en los pacientes. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo, individualizar. ¿Qué tenemos delante? Pues ponderar hacia dónde va a ir un paciente u otro en función de determinadas cosas. Por ejemplo, como bien ha comentado la doctora Mas y luego comentaremos en la recomendación de cutánea, el anifrolumab pues parece que tenga un grado de recomendación un poquito más alto considerado por el grupo elaborador y un mecanismo de acción un poquito más rápido. Pues a lo mejor en un paciente que tenga más afectación cutánea nos inclinaríamos por aquí. Pero luego también hay que tener en cuenta, ¿no? Pues belimumab, un fármaco que tiene más de 10 años de experiencia, entonces tenemos registros, tenemos análisis post-hoc y tiene, por ejemplo, indicación en nefritis lúpica. Además, el belimumab tiene un perfil de seguridad muy, muy bueno, entonces para pacientes en los que tengamos algún tipo de miedo, antecedentes de herpes o algo así, pues nos plantearíamos más a lo mejor poner un belimumab en caso de escalar. La recomendación 4 es en pacientes con enfermedades que tengan que pongan en peligro la vida. Normalmente, pues eso se utiliza ciclofosfamida intravenosa, algo más reservada, por lo que sabéis, la toxicidad gonadal, etcétera. Y en casos refractarios, lo mismo, Flavel se puede utilizar rituximab, ambos con grados de recomendación C y niveles de evidencia pues observacionales, como podríamos esperar. Recomendación 5, perdón, el lupus cutáneo. Pues bueno, la primera línea de tratamiento en el lupus tenemos que tener claro que es, más allá de la hidroxicloroquina, o sea, los antipalúdicos y los glucocorticoides, son los agentes tópicos. Normalmente glucocorticoides tópicos también o inhibidores de la calcineurina. ¿Qué pasa aquí? Pues que aproximadamente el 40% de los pacientes con lupus cutáneo no nos van a acabar de responder a esta primera línea y tendremos que progresar. Aquí es lo mismo, siempre se va a dejar a discreción del facultativo, son recomendaciones, hay que individualizar, pero sí que es verdad que el grupo elaborador considera que por el hecho de que en los TULIP Anifro usa como endpoint el CLASI, pues lo sube un poco y ante un mismo nivel de evidencia el grado de recomendación sube de A a B con respecto a belimumab, que también tiene buenos resultados a nivel cutáneo.
Con respecto a la recomendación 6 y la 7, que son las que vienen, la neuropsiquiátrica y la hematológica, pues bueno, la enfermedad neuropsiquiátrica es algo que va a ser siempre difícil intentar hacer algún tipo de estudio, nos basamos en series de casos observacionales y no ha habido grandes cambios desde las recomendaciones del 19 y las previas. Normalmente vamos a dividir, pues en los pacientes que tengan una manifestación inflamatoria tiraremos más por un glucocorticoide inmunosupresor y en aquellos que tengan una manifestación relacionada con aterotrombosis o un anticuerpo antifosfolípido, pues nos plantearemos anticoagulación, antiagregación, etcétera. Con respecto a las 7, algo similar. Sí que es verdad que aquí, más allá de esos glucocorticoides a dosis altas endovenosos, el Rituxi sube un poquito más, lo mencionan antes, por así decirlo, y luego pues otros inmunosupresores más clásicos. Algo que podemos tener aquí más en reserva, pues el uso de agonistas de trombopoietina y esplenectomía. Y normalmente los umbrales de plaquetas suelen estar entre 20.000 y 30.000. Me voy a saltar las recomendaciones del nefrítico porque las vamos a comentar posteriormente. Entonces me paso directamente a la recomendación 11, ¿no? Que es algo que también se está haciendo mucho hincapié últimamente y cada vez más. En pacientes que logren remisión sostenida, se debe intentar una retirada gradual del tratamiento. Normalmente, ¿con qué vamos a empezar? Con los glucocorticoides, que hay bastante más experiencia en retirada que con los inmunosupresores inmunomoduladores clásicos. Pese a que hay algunos estudios, como este que os traigo aquí, que es un estudio francés, donde a un año pacientes que estaban en quiescente, desde 5 miligramos de prednisona les retiran y parece que es inferior a los que lo mantienen, tienen más brotes, etc. Sí que es verdad que tienen algún tipo de limitación, por ejemplo aquí no se tiene en cuenta que ahora tenemos fármacos biológicos que probablemente en el futuro cada vez tendamos a utilizarlos antes y la retirada de glucocorticoides es verdad que se realizó en un mes, que fue relativamente rápida. Así pues, el grupo elaborador se apoya mucho en que cada vez también tenemos más estudios observacionales sobre retirada de glucocorticoide, etcétera, y sobre todo en el último metaanálisis, donde pese a que sí que un 24% de aumento de brotes, no se ve un aumento de brotes graves ni de brotes graves. Con respecto a la recomendación 12, en el lupus asociado con síndrome antifosfolípido trombótico, en el momento tengamos un primer evento trombótico arterial o venoso, iniciaremos un antagonista de la vitamina K, en los NACOS no hay buenos resultados, y en pacientes con lupus que no tengan síndrome antifosfolípido, pero que tengan un perfil de riesgo, un anticoagulante lúpico solo o un triple positivo, etcétera, pues también nos plantearemos el iniciar antiagregación a dosis bajas. Y por último, en la línea de la prevención de comorbilidades, como os he dicho que volveríamos antes, pues bueno, tener en cuenta las inmunizaciones para nuestros pacientes, salud ósea, nefroprotección, riesgo cardiovascular, etc. Para el tratamiento de la nefritis lúpica, sí que, pese a que también os traigo aquí la imagen que yo creo que nos sonará a todos de las recomendaciones EULAR del 23, porque son más recientes y creo que a lo mejor es interesante el comentarlas. Más allá de las de EULAR del 23, he puesto algún dato también de CADIGO, de GLOSE, pero me he basado sobre todo en las recomendaciones, bueno, mejor dicho, en el resumen de las recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología que se comunicaron en el pasado ACR, a finales de noviembre del 24, y que saldrán a texto completo dentro de nada. Porque además EULAR está preparando unas recomendaciones nuevas de nefritis lúpica que yo creo que también serán para el año que viene. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro a la hora de tratar una nefritis lúpica? Pues bueno, lo que vamos aquí a priorizar es nefrona y función renal. Lo que no queremos por comorbilidad, morbimortalidad a largo plazo y demás es progresión a enfermedad renal crónica y sobre todo a enfermedad renal crónica terminal. Aquí veis como EULAR, CADIGO o ACR ponen unos objetivos, pero fundamentalmente es una reducción de la proteinuria y una tasa de filtrado glomerular estable, sobre todo con respecto a esa basal. Si nos tenemos que quedar con algo para que nos suene, pues sobre todo la gran mayoría concuerda que en 12 meses deberíamos intentar estar ya en menos de medio gramo de proteinuria al día. Así pues, os traigo esta foto, que yo creo que igual que nos está sonando la de EULAR, va a empezar a sonarnos mucho más. Y sí que comentaros que a modo de leyenda, al lado veis que os he puesto algún cuadrado verde, algún cuadrado amarillo y luego declaraciones de buena práctica clínica, porque los americanos, a diferencia de los europeos, que suelen gradar más con Oxford y ponen niveles de evidencia y grados de recomendación, estos hacen recomendaciones fuertes, condicionales, a favor o en contra. Entonces, pacientes en seguimiento, tenemos una proteinuria, hacemos una biopsia y con independencia de lo que nos salga, una proliferativa, una membranosa, etcétera. ¿Qué se recomienda? Pues bueno, una recomendación fuerte que en caso de que no lleve hidroxicloroquina, que la empecemos.
y empieza a tomar también forma, ¿no? Que se comentan en la gran mayoría de guías, que ante cualquier aumento de proteinuria empecemos a agregar un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Luego lo comentaré un poquito más, pero la pauta de glucocorticoides que ponen aquí es glucocorticoides endovenosos en pulso entre 250 y 1 gramo de metilprednisolona 1-3 días. Y luego poner una dosis menor o igual a 0,5 hasta un máximo de 40 miligramos al día. La reducción es progresiva aproximadamente hasta volver a estar en esa dosis de la recomendación 2 de Euler de lupus no nefrítico, pero a los 6 meses, incluso en alguna charla, pues decían que había gente que con una nefritis lúpica en las 8 semanas intentaba tenerlo a corticoide cero. Con respecto a la duración total del tratamiento, por datos que hemos hablado antes, igual que se retiran los en retirada de glucocorticoides con inmunosupresores, hay menos datos, con hidroxicloroquina aún menos, pero sí que hay algo más estudiado en nefritis lúpica. Entonces, por estudios que se han hecho, normalmente lo que sí que se tiene en cuenta es que una vez el paciente tenga una respuesta renal completa, tenemos que mantenerla durante 3-5 años y ya a lo mejor plantear en la retirada de inmunosupresión. Aquí dejan declaraciones de buena práctica clínica, que no son recomendaciones como tal, pero que sí que las dejan porque se considera que, pese a que no haya la suficiente evidencia, pues el facultativo debería tenerlo en cuenta. Así pues, estas son, en caso de que sospeches una nefritis lúpica, ponle corticoides, no te esperes a tener la biopsia, que ajustes la dosis de medicamento en caso de que tenga el filtrado glomerular disminuido, y que también evalúes la necesidad de iniciar un tratamiento antitrombótico, sobre todo en pacientes que tengan riesgo de trombosis y una nefritis lúpica concomitante, siempre pues lo mismo, de forma multidisciplinar, hablando con nefrología, etc. Recomendaciones de tratamiento. Pues bueno, con respecto a la clase 3-4, ¿no? Que a lo mejor es la que más nos llama, con independencia de que tenga asociada clase 5. Pues los americanos sí que te dicen que vayas más ¿no? directo a una triple terapia, ¿no? Que consideres como EULAR el añadir otro fármaco a ese standard of care. Entonces, ¿qué triple terapia? Pues glucocorticoides todos los pacientes y luego tendremos la posibilidad de utilizar micofenolato belimumab, micofenolato inhibidores de la calcineurina o pauta Eurolupus y más Beli. Sí que es verdad que luego en la pauta de Eurolupus más Beli te hablan más de micofenolato. Aquí, por ejemplo, Eular te menciona también azatioprina. Cosas que también tienen en cuenta las recomendaciones. Pues bueno, se moja más y te dicen que prefieren los esquemas basados en micofenolato a los de ciclofosfamida. Y te define un poco más el perfil de paciente. Si tiene una proteinuria mayor de 3 gramos, a lo mejor deberías tirar más por un inhibidor de la calcineurina. Si tiene una manifestación extrarrenal, pues tipo cutáneo, articular, etcétera, pues a lo mejor tira más por Beli. Y sí que tienen una recomendación fuerte en este aspecto, que es si vas a usar ciclofosfamida, usa endovenosa, no uses vía oral. ¿Qué pasa con la clase 5 pura? Pues bueno, sobre todo, ¿no? Yo creo que estaremos la gran mayoría ubicados en esa proteinuria mayor o igual a 1 gramo y te dicen que tires por una triple terapia, pero aquí con inhibidores de la calcineurina. En caso de que tengas menos de 1 gramo, que es algo más raro, pues ya también lo dejan más a discreción del facultativo entre glucocorticoides y añadir unos inmunosupresores. Sí que quería mencionar un poquito, ¿no? Los inhibidores de la calcineurina, yo creo que son fármacos que se nos escapan un poco más, no estamos tan acostumbrados a tratar con ellos. Y básicamente decir que tenemos los clásicos, ¿no? Que nos sonarán más, la ciclosporina, el tacrolimus y el nuevo que es la voclosporina. Entonces, ¿qué hace esto? Pues bueno, como casi todo en medicina, te lo dice el nombre, inhibir la calcineurina, que es una enzima y que lo que vas a lograr mediante su inhibición es, en resumen, que no haya transcripción génica de la IL-2, que es una citocina fundamental para proliferación, activación, diferenciación de linfocito T. Encima, los inhibidores de la calcineurina, pues se ha visto que tienen un papel de estabilización del podocito y que pueden también contribuir a esa disminución de la proteinuria. Con respecto a los inhibidores de la calcineurina, ¿no? Pues siempre ha habido mucha más controversia, sobre todo, como hemos comentado antes, con los inhibidores del JAK, que son efectos de clase, complicaciones a largo plazo, son todos iguales o no. Aquí sí que es verdad, pues volvemos a lo mismo, son recomendaciones, tenemos que individualizar, tenemos que ver qué paciente y también qué disponibilidad de fármacos tenemos en cada sitio. Entonces, con respecto a datos, tacrolimus tiene datos en nefritis lúpica, pero es verdad que los datos son más de observacionales y sobre todo en paciente asiático. Si queremos ensayo clínico como tal, pues el que tiene ensayo clínico es la voclosporina, un ensayo clínico pues también bien diseñado, potente y que ya está empezando también a mostrar resultados a largo plazo. Aquí sí que podríamos considerar, ¿no? Como efecto de clase una caída del filtrado al empezar el fármaco, pero yo creo que sobre todo lo que más nos preocupará a los reumatólogos son esas complicaciones
a largo plazo. ¿Por qué? Desarrollo de hipertensión, de diabetes, dislipemia, neurotoxicidad, nefrotoxicidad más allá de esa parte aguda, etcétera. Y también la malignidad. Así pues, de momento, con voclosporina, pues ¿qué tenemos? Más ventajas que con los otros. Tenemos más datos, como tiene una farmacocinética, una farmacodinámica más lineal, no tienes que monitorizar como el resto. Es verdad que la posología es un poco bastante incómoda, pero bueno, también tienes datos a largo plazo y ves como esa preocupación por nefrotoxicidad a largo plazo, en 3 años en el Aurora 2, pues más o menos el filtrado se mantiene estable. Probablemente en el futuro pues las guías irán, en cuanto tengamos más datos en este sentido, a lo mejor mojándose un poco más, porque es verdad que es relativamente pronto para hablar de otras complicaciones que tienen los inhibidores de la calcineurina a largo plazo con este fármaco. ¿Qué hacemos con un paciente cuando empezamos el tratamiento? Pues bueno, en caso de que no nos responda, el colegio americano también es bastante claro. Si por lo que sea le has empezado un tratamiento dual, escala a triple. Si estás con triple, pues cámbiale el otro. Si estás con Beli, pues vete a un inhibidor de la calcineurina. Incluso también puedes considerar el añadir un anti-CD20. El perfil de refractario te lo define más como aquel que no ha respondido a dos líneas terapéuticas. Y te dice lo mismo, que escales, que valores añadir un anti-CD20 o que en su defecto valores la combinación de 3 inmunosupresores no esteroideos. En plan, añadir al glucocorticoide y poner Beli e inhibidor de la calcineurina y micofenolato. Ya para ir terminando mi parte y para no extenderme en exceso, algo que creo que está de moda, ¿no? que es la nefroprotección, te lo pone también la parte de EULAR, los objetivos del principio de las recomendaciones, pero bueno, yo creo que más que nefroprotección al final es una protección vascular o cardiovascular, etc. Si algo debemos tener presente es que nos hacemos mayores, igual que tienes artrosis, pues vas perdiendo nefronas y vas perdiendo podocitos. ¿Cuál es el problema que tenemos en la nefritis lúpica? Pues bueno, que con cada brote o con el mal control de la enfermedad tenemos una pérdida de nefronas generalmente irreversible. Y si tenemos claro, ¿no? Al final que el tratamiento es no progresar a enfermedad renal crónica ni a enfermedad renal crónica terminal, debemos hacer bastante hincapié y a contribuir todo lo que podamos a esa protección y a evitar esa pérdida de nefronas. Además, algo que también está relacionado con esta muerte cardiovascular, o sea, con este riesgo cardiovascular, siendo que encima estamos hablando que los pacientes también se mueren de eventos cardiovasculares. Pues se ha visto en una reciente revisión del Nature de nefrología que pacientes que tengan un filtrado glomerular conservado, pero que tengan albuminuria, ya tienen también un riesgo cardiovascular añadido con respecto a los pacientes que no la tienen. Por lo que es importante, ¿no?, intentar evitar al máximo y nefroproteger. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, yo creo que es algo relativamente complejo, ¿no? Y que a lo mejor al principio sobre todo nos resulta un poco más incómodo, pero igual que hemos empezado pues, de vez en cuando a poner una estatina o a poner un fibrato o a modificar un poco un antihipertensivo, pues nos va a tocar hacer lo mismo. Siempre si tienes dudas, pues contactas con tus compañeros de nefrología o con quien haga falta. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, de entrada no tienes ni por qué ponerle tratamiento. La recomendación más básica, igual que cuando tienes un hipertenso, pues una dieta baja en sal, no comas con sal, como un poquito más sano y sobre todo controlar bastante el peso. Más allá de los obesos, en el sobrepeso también, al final, cuanto más peso tienes, más hiperfiltras y cuanto más hiperfiltras, más proteína vas a perder por orina. Lo primero que nos planteamos, ¿no? Te lo dice también la guía, pues mete un bloqueo de G-renin, angiotensina, aldosterona, pues un YECA, un ARA2, lo que tú quieras, con lo que estés más cómodo o lo que vayas pidiendo más experiencia, igual que con los hipolipemiantes. Y algo que sí que a lo mejor es el siguiente escalón a lo que deberíamos llegar con respecto a lo que estamos haciendo, es el mojarnos un poquito más y en ese perfil de paciente que tenga una función renal normal, que tengas una YECA, tengas un ARA2, pero no acabe tirar con la proteinuria, pero tenga una proteinuria pequeñita, pues valor añadir a lo mejor un diurético clásico, que también es algo que relativamente barato, relativamente seguro y que tenemos bastante experiencia. Con respecto a fármacos que probablemente vendrán, pues bueno, aquí os dejo una imagen de un estudio del grupo del 12 de octubre de nefro y de reuma, que ha tenido siempre bastante más, se han preocupado mucho por el tema, y abajo un estudio de la Glossen de ISGLT2 en glomerulonefritis. ¿Qué tenemos que tener claro? Pues bueno, que probablemente esto van saliendo nuevos fármacos cada día, pues la finerenona como ARM, agonistas del receptor de antotelina, GLP-1, pero yo creo que sobre todo también lo estaremos viendo en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Si algo probablemente sea lo siguiente a incorporar, pues probablemente sean los ISGLT2.
Debemos tener en cuenta, pues igual que estamos hablando antes de neuropsiquiátrico y las afecciones hematológicas, pues todos los ensayos clínicos de desarrollo no van a incluir pacientes con lupus ni pacientes con nefritis lúpica, pero ya es verdad que hay datos observacionales donde ven que a los pacientes que empiezan un ISGLT2 esas cifras de proteinuria van bajando. Así que yo creo que cada vez nos tendremos que mojar un poquito más e ir poniendo más fármacos desde reuma. Entonces, nada, muchas gracias por vuestro tiempo y a continuación empezamos con la doctora Torrat, que va a hablar ya de los topics. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Alba Torrat, soy residente de tercer año en el Hospital La Fe y, aunque es redundante, quiero agradecer al comité organizador por invitarnos a aportar un granito de arena a este Reuma Maratón. Ahora vamos a pasar con el bloque de los topics y para ello voy a comenzar yo hablando de la anticoncepción en el lupus eritematoso sistémico. Voy a hablar durante toda la presentación de diversos perfiles de lupus, de diversos anticonceptivos, pero sobre todo quiero responder a la siguiente pregunta, ¿vale? ¿Se pueden utilizar métodos anticonceptivos que contienen estrógenos en pacientes con lupus que tienen anticuerpos antifosfolípido negativos? Para ello voy a seguir el siguiente índice, voy a hacer una breve introducción, hablaremos de los diversos métodos anticonceptivos que tenemos en mercado, hablaremos también de diversos ensayos clínicos que se han realizado con el objetivo de responder esta pregunta, hablaremos de las recomendaciones y por último realizaremos unas breves conclusiones. Como ya se ha comentado, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune sistémica de causa multifactorial que puede afectar a diversos órganos y sistemas. La prevalencia y la incidencia de esta enfermedad es más frecuente en mujeres en cualquier etapa de la vida, pero esta diferencia es mucho mayor en pacientes en edad fértil, pudiendo llegar, como podéis observar en pantalla, en la edad reproductiva a un ratio de 8 a 15 mujeres por cada hombre afecto de la enfermedad. Es por esta diferencia entre hombres y mujeres y también por esta mayor diferencia en la edad reproductiva por la que se habla de una implicación de la genética y de las hormonas sexuales en la patogenia del lupus eritematoso sistémico. Las hormonas sexuales influyen en la regulación del sistema inmune y, de hecho, se habla de que las mujeres con lupus eritematoso sistémico presentan concentraciones disminuidas de testosterona y de dihidroepiandrosterona y niveles más elevados tanto de estradiol como de prolactina que los controles sanos. La hiperprolactinemia, de hecho, está presente de un 20 a un 30% de los pacientes con lupus y se ha relacionado con la actividad de la enfermedad, mientras que se habla que la progesterona tendría un papel protector. En cuanto a las hormonas exógenas, sí que se ha descrito que hay un aumento de riesgo de brote en aquellas pacientes posmenopáusicas con lupus que inician una terapia hormonal sustitutiva, aumenta el brote con respecto a las que no lo inician, y también en aquellas pacientes que comienzan con tratamientos de fertilidad. Sin embargo, el uso de anticonceptivos estrogénicos como inductor de brotes es aún un tema de debate y es por eso que vamos a responder a esta pregunta en la presentación actual. ¿Y por qué es tan importante esta pregunta? Porque el lupus es una enfermedad que se considera de alto riesgo para el embarazo y no solo por la elevada actividad de la enfermedad en esa situación, sino también porque hay ciertas pacientes que ya tienen un daño orgánico que puede estar relacionado con la enfermedad. Y no solo por esto, sino porque también para el control de la enfermedad utilizamos fármacos que son considerados teratogénicos, como puede ser el metotrexato, la leflunomida, el micofenolato, y que por tanto, en el momento en el que la paciente está utilizando uno de esos fármacos para el control de la enfermedad, tenemos que contraindicar el embarazo. Y por ello tenemos que tener en cuenta qué método anticonceptivo le podemos dar. Se estima, a pesar de esto, de esta importancia de la anticoncepción en pacientes con lupus, que hasta un cuarto de las pacientes con lupus no utilizan métodos anticonceptivos y este porcentaje no es distinto dependiendo de si la paciente utiliza fármacos considerados teratógenos o no para el control de la actividad de la enfermedad. ¿Cuál sería el mejor método anticonceptivo? Tenemos que tener en cuenta varias cosas, y no solo del propio método anticonceptivo, sino también de la paciente y de la actividad de la enfermedad. A considerar dentro del método anticonceptivo tenemos la eficacia y los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos, pero también la interacción farmacológica. Como hemos comentado, tenemos a pacientes que tienen varias terapias que pueden interaccionar con fármacos anticonceptivos. A considerar dentro de la paciente, pues las preferencias, como siempre, y la actividad de la enfermedad base y el riesgo trombótico que tenga la paciente que tenemos en la consulta. ¿Qué métodos anticonceptivos
podemos tener en mente a la hora de hablar con la paciente y dar una recomendación? Pues tenemos los métodos anticonceptivos de barrera, que son los preservativos, el diafragma, los espermicidas, que son los considerados menos eficaces, y luego tenemos los métodos anticonceptivos hormonales, y tenemos dentro de los anticonceptivos hormonales varios tipos, varias implantaciones, varios usos y también varios tipos de fármaco. Tenemos los de larga duración, que serían los DIU, que pueden ser tanto un DIU de cobre, que no sería un anticonceptivo hormonal propiamente dicho, y el DIU de levonorgestrel. Y luego tendríamos los parches transdérmicos. Este grupo, el grupo de larga duración, es el considerado más eficaz porque no tiene el factor externo de si la paciente le está dando un buen uso o no al método anticonceptivo, porque es un método que se implanta, se inyecta y no se toca. Entonces no tenemos ese factor externo. Luego tenemos los contraceptivos orales hormonales, que pueden ser únicamente de progesterona o pueden ser contraceptivos combinados tanto de estrógenos como de progestágenos. Y también tenemos el contraceptivo de progesterona subcutáneo. ¿Y cuáles son las dosis y qué tipo de hormona tienen estos anticonceptivos hormonales? Bueno, pues dentro de los anticonceptivos hormonales orales combinados tenemos dosis de estrógenos de 2 a 35 microgramos y progestina. Y dentro de los anticonceptivos hormonales en parche transdérmico, la dosis de estrógenos sería de 50 microgramos. Como podemos observar, una dosis más elevada que la que se utiliza para los anticonceptivos hormonales orales combinados. Y en cuanto a la progestina, ¿qué tipo de progestágeno se puede incluir dentro de la anticoncepción? Pues tenemos 4 generaciones. De la primera generación tenemos la depomedroxiprogesterona, que es la utilizada en la inyección subcutánea, en la inyección de progesterona subcutánea. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque dependiendo de la generación que nosotros estemos utilizando, habrá efectos secundarios diferentes. Por ejemplo, la depomedroxiprogesterona tenemos que tener en cuenta que se ha descrito que disminuye la masa mineral ósea. Entonces tendremos que tener especial cuidado en aquellas pacientes con osteoporosis o con riesgo de osteoporosis. Pero, por ejemplo, esto es un efecto secundario que no se ha descrito en el DIU de levonorgestrel, que es un progestágeno de segunda generación. Y ya pasando a los ensayos clínicos que se han realizado para responder a esta pregunta, tenemos el primer ensayo clínico que se titula Contracepción oral combinada en mujeres con lupus eritematoso sistémico. En este estudio se realizó en 183 pacientes con lupus o bien inactivo o bien estable clínicamente y se dividieron estas pacientes en 2 brazos de tratamiento. Uno de estos brazos era de etinil estradiol 35 microgramos con norentindrona de 0,5 a 1 miligramo y el otro brazo era de placebo. Estos tratamientos se mantuvieron en el tiempo durante 12 ciclos de 28 días. Hay que tener en cuenta que este estudio se realizó sobre todo para evaluar el riesgo trombótico. Entonces, dentro del diseño lo que hicieron fueron retirar aquellas pacientes que ya tenían riesgo trombótico per se, por ejemplo, anticuerpos antifosfolípido positivos de moderado a alto título o que hubieran tenido una trombosis previamente. Como conclusiones, no hubo un aumento en las complicaciones trombóticas en el grupo de anticonceptivo oral versus el grupo placebo, pero tampoco encontraron riesgos significativos en el aumento del riesgo de brote en pacientes con lupus con baja actividad estable, al igual que en brotes leves y moderados. Prácticamente a la vez también se publica este estudio de Sánchez Guerrero que se titula Un ensayo de los métodos contraceptivos en mujeres con lupus eritematoso sistémico. En este estudio se valoran diferencias de riesgo de brote en anticoncepción oral combinada de estrógenos y progestágenos, únicamente de progestágenos y DIU de cobre, sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas entre grupos en la actividad de la enfermedad. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Algunas de estas recomendaciones se basan en estos 2 ensayos clínicos que he comentado previamente. ¿Qué nos dice el EULAR sobre esta situación? Bueno, pues lo que os traigo y lo que podéis ver en pantalla. La seguridad de los anticonceptivos orales combinados, es decir, estrógenos con progestina o las pastillas de progestina en pacientes con lupus eritematoso sistémico con lupus estable o inactivo, con anticuerpos antifosfolípido negativo, se ha demostrado en ensayos controlados randomizados. Sin embargo, también nos comentan en pacientes mujeres jóvenes con infarto de miocardio, con ictus isquémico y con lupus con el anticoagulante lúpico positivo, el uso de las píldoras combinadas aumenta el riesgo de eventos arteriales en comparación con los no usuarios.
pero en pacientes que están anticoaguladas y que tienen un perfil de bajo riesgo de anticuerpos antifosfolípido, se puede plantear la utilización de estos anticonceptivos orales combinados en el caso en el que no tengamos otra alternativa. Sí que se puede plantear. ¿Qué dice el ACR sobre esta situación? Tenemos este esquemita que nos traen. A la derecha tenemos los anticuerpos antifosfolípido positivos, que aquí, por lo que veo, no se ve muy bien en pantalla, espero que se vea mejor en la televisión, pero os lo leo yo. Comentan que se tienen que evitar las anticonceptivas combinadas, ¿vale? Por este riesgo trombótico. Y luego, a la izquierda, podemos ver los anticuerpos antifosfolípido negativos y en la mitad podemos ver el lupus con baja actividad, en la cual sí que hablan que podemos utilizar las anticonceptivas combinadas con estrógenos y progesterona, pero sin embargo nos dicen que evitemos el parche. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, el parche lleva una dosis de estrógenos superior a las anticonceptivas orales combinadas y son dosis más elevadas de las que se observaron en los ensayos clínicos, por lo tanto no hay datos. ¿Qué nos dice el US Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use de 2024 que se publicó el 8 de agosto de 2024? Bueno, esta es una guía que habla de diversas situaciones, no solo en pacientes con enfermedades reumáticas, sino en situaciones, enfermedades diversas y en pacientes crónicos y es bastante interesante, la verdad, pero yo solo os traigo las recomendaciones en lupus. Ellos utilizan esta escala que os he puesto aquí a la izquierda. Cuando utilizan el 1 quiere decir que no hay razón por la que se debería contraindicar su uso. El 2 es que hay riesgos pero que el beneficio supera el riesgo, el 3 es que los riesgos superan los beneficios y el 4 es que el riesgo es inasumible. Ellos dividen en estas situaciones. Primero hablan de los pacientes con anticuerpos antifosfolípido positivos. Como podemos observar, en general, el único que dicen que es un riesgo inasumible es los anticonceptivos orales combinados, que es esto de aquí. Y luego tenemos pacientes con trombocitopenia severa, y me voy a detener aquí un poco, ¿vale? Aquí nos habla de que tengamos cuidado, aunque se puede utilizar, con el DIU de cobre. ¿Por qué? Porque el DIU de cobre tiene como efecto secundario los sangrados abundantes. Pacientes con una trombocitopenia severa o pacientes anticoagulados que le ponemos un DIU de cobre, tenemos que tener en cuenta que estamos aumentando el riesgo de sangrado y el riesgo de anemización, ¿vale? Sin embargo, quitando de los pacientes con anticuerpos antifosfolípido positivo, en el resto de situaciones, aunque existen riesgos, en general el beneficio supera los riesgos en todos los anticonceptivos, según esta guía. Y para terminar, esta tablita, ¿vale?, que resume un poquito lo que hemos comentado. Al principio tenemos lupus con baja actividad y anticuerpos antifosfolípido negativos. Como podemos observar, los anticonceptivos orales combinados no aumentan el riesgo de brote, ¿vale? Lo tenemos aquí, pero sí que se pide que evitemos el parche. También a destacar en pacientes que tienen una afectación renal, ¿vale?, que tenemos que evitar los anticonceptivos que contengan drospirenona, ¿vale?, porque puede aumentar el riesgo de hiperpotasemia. Y a destacar también el parche de depomedroxiprogesterona, que, como he comentado y como podéis ver, en todos los casos hay un aumento de riesgo de osteoporosis. Como conclusiones, pacientes con baja actividad de la enfermedad y con anticuerpos antifosfolípido negativos no parece que tengan un aumento de riesgo de trombosis ni de riesgo de brote al utilizar anticonceptivos orales combinados. No se recomienda la administración de otras terapias hormonales que contengan dosis de estrógenos superiores a las estudiadas por no haber datos, es decir, dosis mayores de 35 microgramos de etinilestradiol. En pacientes con elevada actividad de lupus o bien contraindicación para la toma de estrógenos, las anticonceptivas que únicamente contienen progestágenos son una alternativa válida. La inyección de depomedroxiprogesterona puede reducir la masa mineral ósea, efecto secundario que no está descrito en el DIU de levonorgestrel, y el DIU de cobre produce sangrados vaginales abundantes, por lo que hay que prestar especial atención en pacientes que están anticoaguladas o que tienen una trombocitopenia. Muchas gracias y a continuación dejo a la doctora Villanueva para que continúe con los topics. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Belén Villanueva, R2 de 8 Hospital La Fe, y siguiendo con los topics yo voy a hablar sobre las citopenias en el lupus. Sobre todo intentaré responder a la pregunta de cuándo se trata de actividad de la enfermedad y cuándo de un efecto secundario de la medicación. Este es el índice que voy a seguir. Comenzaré con una breve introducción.
pasaré a hablar de las citopenias en el lupus, después una diferenciación entre cuándo significa actividad de la enfermedad y cuándo toxicidad farmacológica, pasaré a comentar herramientas diagnósticas, posteriormente explicaré un poquito el manejo de las citopenias en el lupus y terminaré con las conclusiones. Bueno, como ya sabéis, el lupus es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmune, que cursa con manifestaciones clínicas heterogéneas, pero con un denominador común, que es la presencia de autoanticuerpos y una hiperactivación del sistema inmune. En cuanto a las citopenias, es una manifestación relativamente frecuente en el lupus, presente entre un 20-30% de los pacientes, y las causas son diversas, desde actividad de la enfermedad hasta daño orgánico, toxicidad farmacológica, síndrome mielodisplásico e incluso, aunque menos frecuente, también existen complicaciones graves como síndrome de activación macrofágica o SAF catastrófico que pueden cursar con citopenias. La detección y el manejo precoz es importante, sobre todo de cara al pronóstico para el paciente. Como ya sabéis, tanto la trombopenia como la leucopenia cursan un punto en la escala SLEDAI-2K. Y ya pasando a las manifestaciones hematológicas, comenzamos con la anemia. Se describe como unas cifras de hemoglobina en sangre, menos de 12 gramos decilitros en mujeres y menos de 14 gramos por decilitro en hombre. La anemia más frecuente en el lupus sería la anemia de enfermedad crónica, que sería normocítica y normocrómica, y lo que esperaríamos encontrar en la analítica sería hierro sérico bajo junto con transferrina baja y ferritina alta. Sin embargo, la anemia más característica en el lupus, aunque menos frecuente, es la anemia hemolítica autoinmune, que aquí esperaríamos encontrar un aumento de bilirrubina indirecta y LDH en la analítica, aumento de reticulocitos y disminución de aptoglobina. Los test que tenemos de laboratorio para el diagnóstico de esta sería el test de Coombs directo y el flotis de sangre periférica, donde veríamos los esquistocitos. Continuando con las manifestaciones hematológicas, tenemos la leucopenia, que es una de las manifestaciones más frecuentes, presente hasta casi en la mitad de los pacientes y se describe con unas cifras en sangre de menos de 4.000 por microlitro. Esta también puede ser inmunomediada, que estaría relacionada con la actividad de la enfermedad, o bien como la anterior, pues secundaria a toxicidad medicamentosa, infecciones o a otras citopenias como linfopenia o neutropenia. Pasando a hablar de la trombocitopenia, se describe como una cifra de menos de 150.000 plaquetas en sangre por microlitro y estaría presente en un 10 al 30% de los pacientes. En la mayoría de casos suele ser leve. También esta puede ser inmunomediada, que tenemos la trombocitopenia autoinmune primaria por destrucción de las plaquetas mediada por anticuerpos o la relacionada con el síndrome antifosfolípido. Además, pues también sería secundaria a fármacos, relacionada con complicaciones graves como síndrome de activación macrofágica o infiltración neoplásica medular o secundaria a infecciones, también como las demás. En cuanto a las linfadenopatías, también están relacionadas con la actividad del lupus y a la exploración física lo que esperaríamos encontrar son ganglios linfáticos aumentados de tamaño, que son blandos e indoloros a la palpación. Las zonas más frecuentes serían a nivel inguinal, axilar y cervical, y aquí si realizamos una biopsia lo que esperaríamos encontrar es una hiperplasia reactiva y varios grados de necrosis coagulativa. Es muy importante realizar un buen diagnóstico diferencial, sobre todo con infecciones y con procesos neoplásicos. Y ahora bien, ¿se trata de brote o se trata de efecto secundario? Definimos brote de enfermedad como empeoramiento de los síntomas o aparición de síntomas nuevos relacionados con la actividad de la enfermedad. Entonces, cuando un paciente presenta citopenias y nos orienta a pensar que se trata de un brote, también esperaríamos encontrar algún otro síntoma asociado, como fatiga, fiebre, artritis, aparición de nuevas lesiones cutáneas o exacerbación de las previas, síntomas constitucionales, etc. Además, también esperaríamos encontrar algún hallazgo analítico, bien sea aumento de anticuerpos, disminución del complemento, alteración de función renal en forma de proteinuria, aumento de creatinina, piuria sin infección de orina o datos sugestivos de hemólisis, que lo he comentado previamente. Ahora bien, si únicamente encontramos las citopenias, esto quizá nos orientaría a pensar más que se trata de toxicidad farmacológica. Entonces aquí lo primero que habría que hacer es una revisión exhaustiva de la historia farmacológica del paciente, viendo los fármacos que ha estado utilizando, la duración de los tratamientos, dosis y posología y sobre todo cambios recientes en la medicación. Dentro de los fármacos que empleamos, los que comúnmente se han relacionado serían los corticoides, que bien es cierto que al principio pueden producir leucocitosis, con el tiempo podrían inducir leucopenia o trombocitopenia. Además, la ceatioprina, que puede producir mielosupresión,
especialmente en los pacientes que tengan un déficit de tiopurina metiltransferasa o de la enzima NUT15, que posteriormente pasaré a explicar un poquito más sobre esto. También el metotrexato, que los pacientes que solemos ver con mielosupresión por metotrexato en la consulta son pacientes añosos que a lo mejor hacen errores en la posología y se toman más cantidad de la cuenta, o pacientes con una insuficiencia renal. Y otros fármacos serían la ciclofosfamida o el micofenolato. Ahora bien, nos viene un paciente a la consulta con citopenias. Aquí lo primero que tendríamos que hacer es una anamnesis dirigida, preguntar pues, por sintomatología sistémica, fiebre, fatiga, pérdida de peso, semiología cardíaca, pulmonar, neurológica. También pues, un examen físico viendo si existen nuevas lesiones cutáneas, si hay artritis, edema periférico, palidez cutánea, quimosis, linfadenopatías. Y posteriormente pasaríamos a las pruebas de laboratorio. Solicitaríamos un hemograma completo para ver el patrón de las citopenias, función renal y hepática, autoinmunidad, también reactantes de fase aguda, los parámetros de hemólisis, que también los he comentado previamente, y serologías de parvovirus B19, Epstein-Barr, citomegalovirus, virus B, C, sífilis. Y esta diapositiva la traigo porque al final también creo que es un diagnóstico que debemos tener en la cabeza, la leishmaniasis, sobre todo en pacientes de la cuenca mediterránea que presenten citopenias, fiebres, adenopatía. Y aquí traigo las imágenes de un paciente que estuvo ingresado, inmunodeprimido, y presentó una leishmaniasis con una esplenomegalia de 15 centímetros, que aquí se puede ver. Y bueno, unas breves pinceladas respecto al diagnóstico de la leishmaniasis. Normalmente se diagnostica haciendo una biopsia del tejido afecto, bien sea piel, médula ósea, bazo, y se realiza tinción con Yensa, que se puede observar a mastigotes. También se puede aislar el parásito en medios más específicos. Se puede realizar también una PCR en la muestra que se ha obtenido. Para ver anticuerpos estarían las técnicas inmunológicas, ELISA o inmunofluorescencia indirecta. Y luego pues también apoyarnos con pruebas de imagen, tanto ecografía como TAC. Aquí unas breves pinceladas que hay que tener en cuenta, sobre todo en la toxicidad de la ceatioprina, que serían los niveles de tiopurina metiltransferasa, que es una enzima citosólica clave en el metabolismo de las purinas. Su función principal es inactivar los metabolitos tóxicos, como la 6-tioguanina, y otra enzima sería la enzima NUT15, que también se encarga de inactivar los metabolitos tóxicos mediante fosforilación. Si bien es cierto, esta última enzima no tenemos test de laboratorio o genético todavía para cuantificarla en la práctica clínica. Y bueno, como curiosidad, estas dos enzimas, la actividad varía entre individuos por polimorfismos genéticos, y se sabe que en los individuos tanto europeos como africanos es más frecuente la deficiencia de tiopurina metiltransferasa, mientras que en los pacientes asiáticos o hispanos sería más frecuente la deficiencia de la enzima NUT15. Y ahora bien, ¿cuándo estaría entonces indicado un aspirado y o biopsia de médula ósea? Sobre todo para descartar mielosupresión por medicamentos versus infiltración neoplástica medular, síndrome hemofagocítico asociado al lupus o, por ejemplo, una leishmaniasis visceral. Unas breves pinceladas sobre el manejo de las citopenias en el lupus. Si sospechamos de un fármaco, pues habría que suspender de manera temporal o permanente, si se puede, el fármaco. Y luego, pues si la citopenia ha sido bien tolerada, no ha sido demasiado grave, podríamos hacer una reintroducción controlada, que esto además nos va a ayudar a confirmar causalidad. También me gustaría hacer una especial mención sobre la monitorización de la ceatoprina. Cuando comenzamos este fármaco, se debería realizar un hemograma semanal o bisemanal durante los 2 primeros meses. Y en el caso de que se produzcan citopenias y se decida mantener el fármaco, habría que reducir la dosis a la mitad y comprobarlo posteriormente a las 2 semanas con un hemograma. Y bueno, si se trata de actividad del lupus, de un brote, pues evidentemente el tratamiento del brote. También me parece muy importante la educación del paciente de cara a la prevención de toxicidad. Pues explicarle la toxicidad de los fármacos que empleamos, los signos y síntomas de alarma, aparición de fatiga extrema, hematomas, infecciones recurrentes, y también pues, realizar una monitorización con función renal, hepática y hemograma en las consultas. Y ya para finalizar, pues bueno, las citopenias pueden ser tanto resultado de la actividad de la enfermedad como toxicidad farmacológica, y en muchas ocasiones es difícil de distinguir. El historial farmacológico y la cronología también pues, nos pueden dar alguna pista, y las manifestaciones clínicas junto con los hallazgos de laboratorio pues, nos pueden ayudar a diferenciar. Por otro lado, la monitorización regular y la educación del paciente también considero que son claves
a la hora de prevención de toxicidad, y el manejo, por supuesto, debe ser individualizado, controlando lo que es la actividad de la enfermedad junto con la seguridad del paciente y priorizando la calidad de vida. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Pérez Hurtado, soy residente de primer año de reumatología en la FE. Y bueno, es verdad que voy a intentar no moverme mucho, porque yo cuando hablo sí que tiendo a desplazarme, entonces para que se me escuche bien, pues me quedaré un poquito en el sitio, ¿de acuerdo? Bueno, mi tópico de hoy, como podéis observar, va a ser hablar sobre un poco el papel de la rebiopsia en la nefritis lúpica. Primero de todo, haremos una breve introducción, ¿no?, sobre el papel de la nefritis lúpica dentro del lupus. Ya pasaremos al grueso de la presentación y ya finalmente, pues bueno, me gustaría comunicaros las principales ideas que quiero transmitir o con las que os quedéis de todo lo que voy a decir ahora en estos minutos. Sí que intentaré ser breve, ajustarme más o menos al tiempo, pero bueno, y sí que antes de comenzar, dos cosas. Primero de todo, lo que voy a hablar no hay mucha evidencia, o sea, es un poco tierra de nadie, por tanto tampoco hay que tomarse los artículos o lo que voy a decir ahora al pie de la letra, ¿de acuerdo? Esto al final será un fenómeno, ¿no?, en el que se produzcan cambios, ¿de acuerdo? Y además, pues bueno, señalar que va a haber cuadros y que los cuadros realmente tienen su significado dentro de la presentación, ¿no? O sea, se relacionan con la reumatología. Pues bueno, como dice la presentación en la diapositiva, las cifras no mienten, ¿de acuerdo? La nefritis lúpica afecta o hay alteraciones histológicas casi en el 100% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, aunque de ese 100%, y gracias a Dios, tan solo aproximadamente el 50% de los pacientes con diagnóstico de lupus, ¿vale?, y de nefritis lúpica, van a desarrollar síntomas, ya sean alteraciones analíticas y o clínicas. Como ya sabéis, ¿vale?, realmente la nefritis lúpica tiene tiene una alta carga de morbimortalidad y además es una de las principales causas de mortalidad con el tiempo dentro del lupus eritematoso sistémico. Suele debutar en torno a los primeros 5 años, ¿no?, desde el diagnóstico del lupus, e incluso en un porcentaje, bastante importante, en torno al 25%, es decir, en un cuarto o un quinto de los pacientes, va a debutar y va a coexistir con el diagnóstico del lupus. Por tanto, es una entidad que hay que tener bastante en cuenta y hay que buscarla. Y al igual que sucede en la artritis reumatoide, pues bueno, la nefritis lúpica, igual que el lupus, tiene peor pronóstico en mujeres de raza latinoamericana y afroamericana. En cuanto a las principales manifestaciones y alteraciones clínicas o analíticas, pues bueno, son las que veis ahí en pantalla, y simplemente me gustaría mencionar al anti-C1q porque a veces es un poco el gran olvidado dentro de esta patología. Esta tabla, pues bueno, ya la conocéis, es básicamente la clasificación de la nefritis lúpica y simplemente la he puesto para recalcar que la tipo 4, pues bueno, por desgracia, es la que suele tener peor pronóstico, ¿no?, y la que suele ser más frecuente. La clasificación en cuestión, pues bueno, divide la nefritis lúpica en 5 o 6 categorías en función de las alteraciones, por un lado, clínicas, analíticas o además histopatológicas. Y esta tabla, pues bueno, simplemente para reflejar que lo que voy a hablar de índices de actividad o de cronicidad dentro de la histopatología de la nefritis lúpica, pues bueno, tiene su porqué. Es decir, se basan los patólogos a la hora de ver al microscopio óptico las distintas alteraciones, pues bueno, se basan en los ítems que tenemos aquí en pantalla. Simplemente, pues bueno, saber qué se saca de esta tabla en cuestión. Y bueno, ¿y por qué hablar del papel de la rebiopsia, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy aquí ahora hablando sobre biopsia, o mejor dicho, la repetición de la biopsia en la nefritis lúpica? Pues básicamente porque, como veis en pantalla, casi un 40%, es decir, un tercio de los pacientes, no se va a ajustar al prototipo que vemos en la práctica clínica. Es decir, igual en la analítica vemos que tiene un sedimento activo, un poco de proteinuria, ¿vale? Pero si nosotros hacemos una biopsia, ese paciente está en remisión. O sea, me refiero, en remisión en cuanto a que no hay actividad inflamatoria. Son solamente daño crónico, ¿de acuerdo? Son alteraciones residuales después de haberse producido actividad en la nefritis lúpica. Y de forma inversa, va a haber pacientes que analítica o clínicamente no vamos a encontrar alteraciones, pero que si hacemos una biopsia, esa biopsia va a tener índices de actividad y por tanto va a acabar produciendo muy poco a poco enfermedad renal crónica, con lo cual va a sumar morbilidad y mortalidad al paciente, ¿no? Por tanto, la rebiopsia
puede ser considerada una herramienta. Es verdad que es muy cruenta y todos sabemos que tiene pues, sus complicaciones en el postoperatorio, pero realmente tiene cabida dentro del manejo de la nefritis lúpica o del lupus eritematoso sistémico dentro de la práctica clínica para hacer una medicina, ¿no?, más precisa y más individualizada. Pues bueno, eso es lo que voy a intentar hablar aquí hoy, aunque sea dar unas breves pinceladas. Y dándole un poco de vueltas y viendo un poco los papers o incluso planteándome yo como otros temas de los que hablar dentro de esta presentación, pues bueno, nosotros básicamente nos fiamos en gran medida en los marcadores analíticos y del sedimento, ¿no? Es decir, aumento del anti-DNA, disminución del complemento, sedimento activo, proteinuria, etc. Pero, ¿realmente pensáis que estos marcadores son fiables con la frecuencia o con la fiabilidad que nosotros les damos? Es decir, ¿creéis que se ajustan en la gran mayoría de los pacientes a la actividad renal que tienen a nivel histopatológico? Pues bueno, es otra duda, otra cuestión que voy a intentar también mencionar. Pues bueno, ya para comenzar tenemos aquí un artículo publicado en 2017 por Anna Malvar y colaboradores. Anna Malvar, pues me imagino que los más veteranos sí que os sonará, es un poco la Pope, ¿no?, una de las principales estudiosas de la nefritis lúpica, y ella en ese estudio prospectivo lo que hace es coger y comparar alteraciones en la histología, ¿no?, con respecto a las manifestaciones clínicas y analíticas en pacientes diagnosticados con nefritis lúpica en remisión, pero de tipo proliferativo, ¿vale? Básicamente es un estudio prospectivo de aproximadamente 70 pacientes y lo que hace es coger pacientes con criterios ACR para lupus eritematoso sistémico y además con un primer debut de nefritis lúpica. Y pues básicamente lo que hace es, en todos ellos realiza una primera biopsia y en un promedio de 6 meses, en aquellos que tienen formas proliferativas, ¿no?, que al final son un poco las que tienen peor pronóstico, pues repite la biopsia y compara un poco los resultados. ¿Y qué es lo que obtenemos? Pues bueno, la verdad que es verdad que la N no es muy grande, pero sí que los resultados a mí sinceramente me sorprendieron bastante. Básicamente porque si nos fijamos en la primera premisa, de acuerdo, que ellos obtienen es que en los pacientes con nefritis lúpica que realmente tienen criterios tanto de remisión clínica completa a nivel renal como parcial o nula, ¿de acuerdo?, no hay diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los dos grupos con respecto a los niveles de complemento, de anti-DNA, ni en el sedimento. Es decir, que, ojo, no nos podemos fiar, como ya he preguntado antes, de forma categórica o con tranquilidad, ¿vale?, en la mayor parte de los pacientes, porque se nos van a escapar. Y aquí, de nuevo, se confirma lo que yo he hablado al principio, ¿no?, el 70-40% de pacientes en los cuales no se va a correlacionar la clínica con la histología. Y aquí de nuevo se repite. Si nos fijamos, de los pacientes que están en remisión clínica renal, ¿de acuerdo?, hay un porcentaje, que sí, el 50%, que, ok, tiene un índice de actividad menos de 3, es decir, no tiene casi actividad. Pero cuidado, que un 30%, como mencionaba previamente, sí que va a tener índices de actividad, aunque está en remisión clínica completa renal. Es decir, que analíticamente estaría en remisión, pero a nivel histológico tiene actividad. Y, pues bueno, sí que una de las conclusiones a las que llegan es que 6 meses en promedio sería igual poco tiempo para hacer una repetición de la biopsia en la nefritis lúpica. Y una de las cuestiones por las que plantean esto, básicamente es porque, bueno, el índice de actividad en la segunda biopsia no se muestra como un factor predictor significativo, ¿de acuerdo?, para la función renal. Esta es la tabla, o una de las tablas, con los resultados que utilizan en su artículo, y como podéis fijaros, tanto el complemento como los niveles de anti-DNA, cuando se comparan en pacientes que están, por un lado, en remisión renal completa versus parcial o nula, ojo, que no hay diferencias estadísticamente significativas. Por tanto, cuidado. Esta figura de Kaplan-Meier, pues básicamente los autores lo que vinieron a decir es que pues pacientes en los que se tarda más en realizar una rebiopsia, una segunda biopsia, suelen tener mejor pronóstico. Pero es que esto tiene sentido común, ¿no? O sea, si tardamos más en repetir la biopsia es porque suelen tener una forma más benigna o mucho más agradecida de enfermedad, menos carga patológica, suelen estar más tiempo en remisión, por tanto necesitamos más tiempo hasta que igual requieran una segunda biopsia porque haya una actividad mayor o un brote de la enfermedad. Y por el contrario, pacientes que tardan menos en realizarse una rebiopsia tendrían peor pronóstico por justo lo contrario. De nuevo, Anna Malvar, en este esquema de aquí, propone algo un poco distinto y revolucionario, ¿no? Es verdad que el estudio, pues bueno, es un poco más antiguo, el esquema, pero ella lo que propone, y sus colaboradores proponen, oye,
Pacientes que llevan 2 años en remisión clínica desde el tratamiento de inducción en cuanto a la nefritis lúpica en cuestión, podemos plantearnos al cabo de 2 años la posibilidad de reducir o quitar medicación repitiendo la biopsia. Pues bueno, sería una posibilidad, ¿de acuerdo? Es verdad que sobre todo los adjuntos que llevan más experiencia en el campo de la reumatología saben que el lupus eritematoso sistémico es bastante traicionero. Ahora está bien, ¿de acuerdo? Pero igual en un tiempo, reduciendo, quitando medicación, podemos tener un brote. Pero bueno, es una nueva forma o una posible forma novedosa de trabajar dentro de la práctica clínica. Es decir, a partir de los 2 años en remisión, valorar repetir la biopsia y desescalar o quitar medicación. ¿Y qué dicen las guías? Pues bueno, nuestra principal guía, ¿no?, que es la Sociedad Española de Reumatología, da unas breves recomendaciones bastante escuetas. Básicamente casi todas las guías, he de decir, y por no repetirme mucho, van a decir un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que las de la Sociedad Española son un poco las más completas. Pues ellos concluyen que los principales criterios para realizar una rebiopsia serían pacientes en los que, estando pues, o en remisión clínica, principalmente, comienzan a tener, ¿no?, actividad en el sedimento, alteraciones analíticas o incluso clínicas. Pacientes en los que, como ya os he dicho, tienen un sedimento tontorrón, tienen una proteinuria más o menos ligera, alteraciones mínimas analíticas. Quiero ver, pues, si esas alteraciones son crónicas o si, por el contrario, hay actividad en la histología. ¿Para qué? De nuevo, para optimizar el tratamiento. Y, como planteaba Ana Malvar, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que la Sociedad Española no da una fecha o un tiempo determinado, pero sí que proponen o recomiendan pacientes en los que están en remisión clínica durante un determinado tiempo, valorar repetir la biopsia para, pues, desescalar el tratamiento. Y ojo, que no toda alteración renal o en la analítica o en el sedimento va a ser en un paciente con lupus, va a ser por la nefritis lúpica. Es decir, pensad que estos pacientes tienen mucha comorbilidad, principalmente factores de riesgo cardiovascular, nefroangiosclerosis. También te puede alterar el filtrado y alterar la analítica. Por ejemplo, estos pacientes pueden tener también SAF asociado o incluso pueden tener enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Y medicación, los AINES, que al final el dolor es uno de los principales síntomas que tienen estos pacientes, ¿vale? Hay que tener cuidado porque el abuso analgésico, ¿con qué se relaciona? Pues aparte con necrosis papilar, que es un poco de peor pronóstico, ¿no?, es como su máximo exponente, también con alteraciones tubulointestinales. Y hemos hablado aquí, ¿no?, del tacrolimus. Ojo que los anticalcineurínicos también se relacionan con nefrotoxicidad y también puede ser causa del deterioro del filtrado renal, ¿no? Por tanto, también la biopsia sería útil en estas condiciones de cara a estratificar y ver si realmente es por la nefritis lúpica o por otras causas. La Sociedad Española de Nefrología es mucho más escueta y sí que me gustaría simplemente centrarme en que, así como Ana Malvar da 2 años en remisión clínica desde el tratamiento de inducción, la Sociedad Española de Nefrología plantea dar 36 meses como margen. Pues bueno, es otra alternativa. ¿Qué dice la CADIGO? Pues son todavía mucho más escuetos. Ellos realmente, si os metéis en algún momento en las guías, si os da por ahí, veréis que realmente es un párrafo bastante breve, ¿vale? No dedica casi tiempo dentro de la nefritis lúpica a la rebiopsia. Y ellos lo que establecen es que deberíamos de dar un margen de 2 meses, ¿no?, a los pacientes cuando se les inicia un tratamiento para valorar si hay efectividad o no. No obstante, ojo, como veis aquí, el 60% de los pacientes que pueden tener fallo a la medicación puede deberse a la falta de adherencia terapéutica. Por lo tanto, antes de plantear realizar una rebiopsia o un cambio de medicación, siempre asegurarnos de que la adherencia terapéutica sea la adecuada. Y pues recientemente, como han comentado algunos de mis compañeros, fue la ACR en Washington. Ahí, aparte de darse nuevas recomendaciones para el tratamiento de la nefritis lúpica, también se dieron unas pinceladas sobre sus recomendaciones a la hora de biopsiar. No tanto en la rebiopsia, pero sino en la biopsia en general. Y, pues bueno, en cuanto a lo que a mí me antaña de este apartado, pues simplemente hacer referencia a la parte que está en rojo, ¿no?, el cuadradito rojo, que es básicamente hacer una biopsia en pacientes en los que están en remisión clínica y, pues de repente, tienen alteraciones de nuevo del sedimento, en la analítica o a nivel clínico. O también, así como la CADIGO sostenía que 2 meses era el tiempo óptimo, ¿no?, para valorar si había
efectividad o no. Pacientes que se mantengan durante más de 6 meses con alteraciones persistentes en el sedimento o alteraciones analíticas, pues ojo, aquí también serían candidatos para hacer una biopsia y ver si realmente el tratamiento no está siendo efectivo, ¿no? O es que realmente son alteraciones residuales. Y me puse en contacto con el doctor Rudrapan, es un reumatólogo hindú que presentó un póster bastante interesante a la ACR y le pedí permiso y me dijo que por supuesto que podía utilizarlo para aquí este congreso. Y lo que él hizo básicamente es en 600 pacientes con lupus eritematoso sistémico y con nefritis lúpica, se rebiopsiaron casi 100 pacientes de esos 600. Y se vio algo bastante curioso, y es que hay que olvidar, ¿no? O al menos yo sí que lo pensaba así, que la nefritis lúpica no es estática, es decir, no es algo que se mantiene en el tiempo el tipo de histología, no, es dinámico. ¿Vale? Si nos fijamos, casi el 75% de los pacientes rebiopsiados sufren una transición, ¿vale? El 80% prácticamente de los que son clasificados originalmente como una tipo 2 pasan a una forma proliferativa, ojo, empeora el pronóstico. Y de la misma forma, de la tipo 5, la membranosa, casi el 50% pasa a una forma proliferativa, de nuevo, empeora el pronóstico. Este es el póster en cuestión, que la verdad que es súper visual, ¿vale? Yo creo que sí que las pantallas se ven mucho mejor, aquí se pierde un poquito el color. Pero, como podéis observar, hay cambios. Es decir, no se mantiene estático, es dinámico. Hay pacientes que comienzan en formas no proliferativas y pasan a formas proliferativas. En el sentido inverso es mucho menos frecuente, pero también hay fenotipos mixtos que, de nuevo, empeoran el pronóstico. El tiempo entre rebiopsias aproximadamente fue de 6 años. ¿Y cuáles fueron los principales motivos para la rebiopsia? Pues principalmente valorar la actividad o los índices de actividad o de cronicidad en la histología, en los riñones, pacientes con un síndrome nefrítico, síndrome nefrótico o pacientes que están en remisión, ¿no? Para, igual que decía la Sociedad Española de Reuma o, por ejemplo, Ana Malvar, pues valorar si están en remisión clínica, desescalar o quitar medicación. Y pues ya para ir un poco finalizando, este es un estudio que está en marcha, acabará más o menos creo que a finales de 2025, en los que los responsables lo que hacen es coger a pacientes, el estudio se llama RevioLoop, ¿vale? Y básicamente cogen pacientes con nefritis lúpica y con criterios de diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, los aleatorizan y los dividen en 2 brazos, ¿no? Y he de decir que el tratamiento que emplean en cada paciente es el utilizado en la práctica clínica, es decir, que no hay ningún tratamiento estandarizado ni ningún tipo de fármaco en cuestión, sino que cada paciente se individualiza como sería en una consulta de un hospital. Y lo que se hace es, a los 12 meses, hay un brazo que simplemente se hace una revisión pues, de consulta. Sin embargo, hay el otro brazo, aparte de esa revisión de consulta, también se hace una rebiopsia, se repite la biopsia, ¿no? Y a los 24 meses se ve un poco el outcome. ¿Y cuál es el principal outcome? Ver el porcentaje de pacientes que tienen remisión renal completa. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su hipótesis? Pues su hipótesis de estos investigadores es que los pacientes que están en el brazo de la rebiopsia tendrán mayor tasa, mayor porcentaje de remisión renal completa. ¿Por qué? Pues porque al final hacemos un tratamiento mucho más específico y mucho más dirigido, ¿no? Estamos viendo realmente lo que está sucediendo en esa caja negra que es la nefritis lúpica. Entonces, ese es un poco el estudio y la verdad que aportará bastante información, ¿no? al empleo de esta técnica dentro de la reumatología. Y en cuanto a las conclusiones, pues bueno, lo que he comentado un poco al principio de la presentación, la nefritis lúpica es una de las principales manifestaciones extraarticulares del lupus y además tiene una alta carga de morbimortalidad, siendo una de sus principales causas de muerte en los pacientes. Como los principales parámetros clínicos, ¿no? El anti-DNA, el complemento, etc., no siempre son tan fiables como nosotros pensamos. Por lo tanto, va a haber un porcentaje no desdeñable de pacientes en los que tengamos que sospechar que, a pesar de que los parámetros estén yendo bien, si la paciente refiere síntomas o se encuentra con un tipo de malestar, ¿vale? Pensar que ahí hay algo más. Por otro lado, pues lo que he intentado insistir durante toda la presentación, el papel de la rebiopsia nos permite hacer una medicina de precisión, nos permite optimizar el tratamiento y evitar exponer por exceso a medicación que puede ser tóxica o por defecto, es decir, ver si nos estamos quedando cortos o nos estamos pasando, ¿vale? Y siempre, antes de ver que el tratamiento es refractario,
¿no? O que la enfermedad refractaria al tratamiento, siempre valorar la adherencia terapéutica, ¿no? En un porcentaje no desdeñable, ¿no? Ya habéis visto que la nefritis lúpica es dinámica, ¿no? En un porcentaje no desdeñable pasan de formas no proliferativas a proliferativas. Ojo, de nuevo recordar, pronóstico malo. Y pues, como ya he mencionado al principio de la presentación y he dicho muchas veces, no hay mucha evidencia. Y como veis, no hay consenso. Es decir, no vale decir, mira, pues utilizo 2 años o 36 meses, o cuál sería el tiempo óptimo para valorar refractariedad. No se sabe, no tenemos ni idea. Hay unas guías que recomiendan un tipo de duración de tiempo, otras otro. Entonces, básicamente lo que yo haría sería utilizar las guías y juntarlo con la experiencia clínica de cada uno de aquí que estáis aquí presentes. Y bueno, sí que me gustaría lanzar la pregunta, sobre todo con este tipo de medidas novedosas, sobre todo a los adjuntos que llevan más experiencia. Si vosotros tuvierais una histología con sobre todo poca actividad, pero con mucha cronicidad, ¿valoraríais quitar medicación a un paciente con nefritis lúpica que ha estado en remisión durante 2 años? Pues nada, simplemente agradecer estar aquí hoy y daros las gracias. Bueno, enhorabuena por la charla. Y la pregunta es para Alba sobre los anticonceptivos. ¿Has visto algo sobre la píldora del día después? Dosis altas de levonorgestrel, pero dosis única. ¿Hay algo contraindicada, permitida? La verdad es que no he leído nada sobre la píldora del día después. No, o sea, pensándolo un poco, pues al final los estrógenos son los que más miedo nos pueden llegar a dar por el riesgo de brote, que es en lo que me he querido centrar sobre todo en la revisión, ¿vale? Entonces una dosis elevada de levonorgestrel, en principio, por lo que he leído pensando, en mi humilde opinión, no se me ocurre una contraindicación, pero es verdad que no me lo he revisado, entonces no lo sé, pero la verdad es que es una pregunta muy interesante y me lo revisaré porque me ha creado curiosidad. Yo, un comentario a los que habéis hablado de la nefropatía lúpica, y es el apoyar la idea que ha surgido y que va surgiendo cada vez más, como ha pasado con la uveitis y la relación de los reumatólogos con los oftalmólogos, es en la cooperación con los nefrólogos de forma directa. El 12 de octubre han sido pioneros Morales y Galindo. Yo creo que esto es un aspecto que se va extendiendo y que suele ser muy útil a la hora de tomar decisiones que nos ha hecho el amigo R1. En fin, yo me gustaría tener a un nefrólogo al lado también que opinara y demás, ¿no? Nos cuesta a veces el tomar ese tipo de decisiones solos, ¿no? Entonces yo creo que es una buena situación. Y yo quería hacer una pregunta, y es a los que habéis hablado de biológico al principio, es cuando os planteáis realmente, o que dice, oye, fracasa la hidroxicloroquina, ¿se puede utilizar un biológico? Te quedas ahí y dices, hombre, no le doy azatioprina, no le doy metotrexate, no le doy tal, le doy directamente. ¿A quién le daríamos el biológico antes de darle un inmunosupresor convencional que estamos acostumbrados? Te contesto yo. A ver, por lo que te he dicho, individualizar, ¿no? Al final, tener al paciente delante, pues al final es como cualquier otro tipo de enfermedad, más allá del lupus, una IJ que me cronifique y que sea una poliartritis crónica, pues yo a lo mejor me plantearía empezar con un metotrexato antes de empezar con un biológico. El perfil de a qué paciente le vamos a poner un biológico de entrada, pues yo creo que aún no está tan claro, pero creo que la tendencia va a ser en el futuro a que el biológico se ponga antes en lupus, cualquiera de los dos. Pues yo, otra pregunta para el rebiopsiador. Y es que no es lo mismo estar en un hospital grande como estáis vosotros que tenéis a los que estamos en un hospital pequeño, ¿no? Los patólogos son distintos. Entonces, no tienes el mismo apoyo en algunas situaciones. Entonces, yo creo que el tema de la rebiopsia, que todo el mundo nos encantaría cuanto más información para tomar la decisión, con la mejor información, tomar la mejor decisión. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Pero hay un aspecto, y es que es la vida real, ¿no? Depende de dónde estás, quiénes son tus nefrólogos, quiénes son tus patólogos, que eso puede influir a la hora de tomar el centro. Es un comentario más.
yo suelo añadir, con respecto a la rebiopsia y al rebiosadio también, que ha habido una comunicación o dos en ACR también, con una serie de biomarcadores en pacientes con lupus para saber cómo está ese riñón y para evitar la biopsia. No sé si has leído algo. Sí, sí que me miré, porque al final es una técnica muy novedosa, ¿no? Hay muchos marcadores. Yo realmente cuando escuché de oídas, ¿no?, en el servicio, que había nuevos marcadores moleculares en la orina, yo pensé que serían unos pocos, pero es que realmente hay muchos, ¿vale? Sí que he investigado sobre algunos de ellos en varios artículos publicados, digamos, de un par de meses atrás, sobre todo el N-gal y el KIM1, ¿vale? Y realmente no se ha visto que se correlacione, porque además ese estudio estaba muy interesante, porque sí que correlacionaba, se hacía una biopsia y se medían niveles de esos dos biomarcadores en la orina, ¿vale? Y no se vieron que tenían relación, es decir, iban por separado, no había una relación estadísticamente significativa, ¿de acuerdo? Es decir, que tampoco, al menos esos dos, ¿vale?, son tan representativos de lo que está sucediendo en el riñón, ¿de acuerdo? Un poco también por eso, aunque no lo he mencionado por cuestiones de tiempo y porque ya se salía un poco del tema, pero por eso insistía tanto en el hecho, aunque sea una técnica cruenta, la rebiopsia, pero es que al final es lo que nos da más información, a pesar de que es verdad que hay algunos hospitales que tengan menos recursos, ¿no? Pero sí que es verdad, es que es lo más fiable, porque hasta el momento, al menos esos marcadores, y me leí otro artículo, pero sí que es verdad que había muchos más y no acabé de leerlo con tanto detenimiento, pero a grosso modo no hay tanta correlación con la histología y con los marcadores que tú me has preguntado. Gracias.